Hola, buenos días desde aquí desde México, buenas tardes, buenas noches casi ahí desde España. Otro día más con Dando Guerra, ya es el programa 17. Yo digo, voy a ver cuánto es duro y ya voy por 17. Entonces, esto significa que, primero, que tengo fuerzas, tengo ganas, y segundo, pues que sí, a la gente le está interesando. Entonces, la verdad que mientras que sigamos creciendo en visualizaciones y sobre todo en suscriptores, voy a seguir haciendo el programa. Bueno, hoy tenemos un día bastante largo, o sea, bastante complicado, ¿no? Vamos a meter muchos datos porque vamos a hablar, como cada día, pues de los gráficos y los datos nuevos, tanto a nivel mundial, Latinoamérica, España y México. Vamos a hablar de la operación Zendal, vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de coronabulos y una pequeña mención a la memoria, y no a la de los rabitos de pasas, sino a otra, ¿va? Entonces, si os parece, empezamos con los datos como cada día. El más importante, a ver, que se fueron aquí. Estas son las cositas de que creo que hay límite de los gráficos que puedo compartir, y como últimamente comparto tantos, pues se pone más complicado, pero ya estamos aquí. Tenéis aquí el gráfico global, o mejor dicho, la infografía global, donde vemos que pues la tasa de letalidad crece. O sea, estos días estoy diciendo al ritmo que está creciendo, y la verdad que me estoy sorprendiendo cómo la teoría de grandes números se cumple día con día, ¿no? Entonces tenemos la suerte de que pues no es predicción, más bien ya es tanto tiempo viendo los números, ya vamos viendo cómo se van comportando. Entonces, tanto la tasa de letalidad como la tasa de recuperación más o menos las tenemos ya establecidas, y si los crecimientos ya los tenemos pues casi muy claros, y si nada los remedia, en el gráfico, en la infografía de esta noche, que compartiré en 4 o 5 horas, dentro de 4 o 5 horas, tendréis ya una letalidad de 7. Veremos mañana si he acertado o no he acertado. ¿Cómo se reparte por el mundo? Pues ya sabemos, aquí vemos por países. Otra vez el Reino Unido no nos ha vuelto a mandar los datos actualizados, sino que los está mandando 2, incluso hasta 3 horas más tarde de lo que es habitual, con lo cual pues en la gráfica de evolución volvemos a ver como que el Reino Unido se pone en horizontal. Compartamos la que no aparece Estados Unidos, que nos da más visibilidad, y vamos viendo que van subiendo como escaleritas, ¿no? ¿Qué problema hay con las escaleras? Pues que mañana, cuando metamos la actualización de los datos de hoy, pues meterá un golpe muy, muy grande. Más cositas. A lo largo del mundo, la curva naranja, como siempre, sabemos que son los datos o los casos activos, y vemos cómo pues se va moderando su subida. De hecho, vamos a ver un gráfico muy interesante que es nuevo hoy, y que ahora al ratito, en 2 gráficos lo vamos a ver. Cómo va por los continentes, cómo se va separando, cómo pues Asia ya llega a sus menores cifras, Europa en descenso, y las dos Américas, América del Norte y América del Sur, pues con mayor crecimiento. En este sentido estrenamos este gráfico que os lo voy a explicar, pero es muy interesante este gráfico. Este es el gráfico de casos nuevos, y cuando decimos casos nuevos estamos hablando de casos con menos de 15 días. ¿Por qué estamos considerando 15 días? Bueno, la evolución estándar de esta enfermedad dice que no todo el mundo, pero la gran mayoría de los casos, una vez detectados en 15 días, salen normalmente curados, ¿no? Pues aproximadamente entre el 85 y el 88% de los casos en 15 días son curados. ¿Qué vemos aquí? Pues primero los continentes, nos demuestran las barras como qué continentes están creciendo más y qué continentes están creciendo menos, pero sobre todo los casos nuevos que se van dando en el mundo. La curva se moderó, ha tenido un pequeño repunte ayer, pero esperemos que en los próximos días vayamos bajando. Este gráfico para mí es muy interesante porque nos da una visión mucho más en corto, ¿no? De qué está pasando con la enfermedad, qué casos nuevos hay y cómo va funcionando. Los casos nuevos es lo que mantiene la tensión en los centros de salud, en los hospitales, esos datos son los que más nos pueden hacer tomar y recapitular nuestras decisiones para ver en qué sentido van, ¿no? Si hay que abrir las cuarentenas, si no hay que abrirlas, si hay que tomar medidas. Entonces este gráfico, este es a nivel mundial,
pero puede ser muy revelador. A nivel local, ya sabéis que trabajamos principalmente con los de México y con los de España, que son donde están la mayoría de los suscriptores y seguidores. Sin embargo, si alguno quiere que lo hagamos de otro país, que no dude en decirlo. España. Ayer no fue un día malo, ayer se va por el crecimiento de casos fue menor, la mortandad la letalidad sigue siendo alta, o sea, seguimos juntando todos los días entre 400 y 500 fallecidos, una cifra que es espeluznante ante cualquier visión y es una de las primeras que tenemos que empezar a tocar. Entonces ahí esperemos que poco a poco empiece a bajar. Si vemos los incrementos, pues como decíamos, vemos que la línea verde y la naranja están muy cercanas, lo cual significa que ayer tuvimos descensos de casos activos, casi 390, casi 400 casos. Entonces, ¿esto que nos lleva? Pues también a un dato positivo de España. Hoy no son tan buenos, desgraciadamente. No son tan malos como días atrás, pero no son tan buenos. En el gráfico que compartiré en la noche lo veremos, pero la línea naranja y la verde estarán un poquito más separadas. Sí es verdad que hay ciudades y comunidades autónomas que su crecimiento está siendo un poquito menor. Hoy leía que, por ejemplo, la comunidad autónoma de Andalucía, que ya no tenía casos, pues hoy que miren que hoy fue uno de los grandes crecimientos. Fuera de Madrid y Cataluña, el mayor crecimiento hoy se estuvo dando en Andalucía. Entonces, cuidado con pedir fechas diferenciales pues para levantar las medidas de cuarentena. Está bien, me parece bien que algunas regiones empiecen a levantar. Sin embargo, pues también hagámoslos en datos reales, no en lo que queremos que pase, sino en lo que realmente está pasando. Vamos a los casos. Mira, teníamos aquí. Perdón. No. Hoy no he sacado el gráfico de Latinoamérica, lo sacaré en la noche y para mañana lo compartiré. El caso que sí los agrego, pero parece ser que no se quedan aquí guardados. Vamos a por el otro punto complicado del día, México. Y aquí vamos a tener más información. Lo primero es el crecimiento de ayer. Os lo decía antes de ayer, otro check mío, como dicen aquí en México, otra estrellita en la frente. Dije, los datos del sábado no se han comunicado, no son buenos, faltan muchos. Efectivamente, hoy hemos visto ayer mejor dicho, hemos visto como de repente se incrementaron pues más de 1000 casos, que para la escala que tiene México pues ha sido, os lo voy a enseñar en escala para que veáis cómo estamos. Evidentemente no podemos comparar esta escala con Italia, con España, con Estados Unidos, por supuesto que no, pero miren ese crecimiento de golpe. Evidentemente parte es absorción de lo que faltaba anteayer. Sin embargo, pues sí, los datos que nos llegan desde los hospitales en México, algunos hospitales están entrando 1 o 2 casos por hora, en Ciudad de México estoy hablando solamente, y pues también 1 o 2 fallecidos por hora. Entonces es seguro que hoy, entre hoy y mañana, esta línea va a seguir creciendo y va a seguir en un punto muy alto. En este punto quiero hacer un alto y quiero hablar. Ayer estuvo circulando un artículo muy interesante que lo llaman aritmética gateliana, luego os lo voy a compartir en los comentarios para que lo podáis ver, que es relativo de México y os va a llevar a una conversación o a un programa que tuvimos hace 12 días. Hace 12 días estuvimos viendo que esa cifra que habían sacado de 8.2, pues que podía ser 8.2, como podía ser 15, como podía ser 20, como podía ser 40. Bueno, el autor de este artículo, que yo no voy a entrar si es 100% comprobado, falso, cierto, no voy a entrar, pero sí voy a decir una cosa muy clara. Corrobora cada punto que yo decía hace 8 o 9 días. No tenemos una base, por la falta de test, para decir que pueden ser 8, 9, 10, 50. De hecho, él saca por un cálculo bastante exacto, por un cálculo bastante, ¿cómo decir?, basado en los datos que nos han ido dando. O sea, no está basado en un rumor, en una foto de una pizarra de un servicio médico, no, basado en los propios datos que ha dado la Secretaría de Salud y que han dado los estados, lo mismo que estamos haciendo en Bost. Él saca que el multiplicador de casos reales versus casos confirmados es un por 30.
no pensemos que en España estamos muy lejos, ¿eh? En España se está valorando que puede ser 1 por 20. O sea, cuidado, ¿eh? El problema está en que cuando decimos es que el multiplicador es 8,2 nos hacemos idea de algo, pero el multiplicador de por 30 o por 40, da igual el que sea, al final lo que nos va a dar una mayor incidencia de la enfermedad en la población. Y eso nos va a permitir hacer mejores políticas y sobre todo empezar a ver la salida a esto, porque cuanto mayor sea el número de personas que la han pasado, y teóricamente, porque todavía no está 100% comprobado, se supone que se consigue una supuesta inmunidad a este virus, a esta enfermedad. El tema está en que pues es importante tener ese dato y que si es 1 por 30 o es 1 por 50 o es 1 por 10 esté basado en un dato real, y cuanto más estés vamos a afinar más esa horquilla. Me dio mucho gusto leer el artículo y quiero que por favor todos lo lean, desde España también, porque os va a ayudar también a entender ciertas cosas de México, pero también ciertas cosas de España. Entonces al ratito lo voy a compartir cuando termine el programa en los comentarios, para que por favor lo leáis. Merece la pena. Es menos técnico que el que os compartí ayer de Science, pero sí tiene toda la información, ¿vale? Más cositas que os quería compartir. Ayer leía en la noche los comentarios sobre la operación Zendal. La operación Zendal no es más... Bueno, Zendal era una enfermera que acompañó al doctor Balmis en la operación con su mismo nombre, en la cual llevaron la vacuna de la viruela a las colonias españolas en América. ¿Pero cómo la llevaron? Porque no había forma de llevarla, no la podían llevar en un bote, en un frigorífico. Pues la llevaron en niños y en personas vivas que vinieron en barco hasta las colonias, para a partir de ahí generar todos los insumos necesarios para la vacuna. Bueno, la acompañaba una enfermera que era la enfermera Zendal. Esta enfermera da nombre a una operación que está haciendo, que va a ser esta que estamos hablando desde hace 2 semanas, que son las test aleatorios, los 60.000 test aleatorios para 30.000 familias que se van a hacer en España. Bueno, ya dije, mi primera decepción es que iban a tardar 8 semanas en concluirla, pero mi segunda decepción es que se están peleando para ver si es que los militares que la van a hacer, primero si la van a hacer los militares, y si la van a hacer de uniforme o no, y si van a utilizar vehículos militares o no. Y si no, que no da igual, porque como van a llevar las EPIs, no va a ser necesario que se quiten o se pongan el uniforme, ni que los vehículos sean alquilados. Pero bueno, a ver, estamos tontos. Me recuerda a que si son podencos o son galgos, que hay que empezar ya, y no podemos estar discutiendo cómo se va a hacer, si va a ir en un coche militar. Pues el coche militar está disponible, utilicen el coche militar. Si hay coches de reserva que se puedan utilizar del Ministerio de Interior, de las consejerías de Sanidad, de lo que sea, utilícenlo, pero empiecen ya a hacerlo. Dejen de estar discutiendo de si lo va a hacer el ejército, de si no lo va a hacer el ejército, de que si los socios se pueden enfadar, de si... Ya empiecen a hacerla, por favor. Qué irresponsabilidad. Necesitamos esos datos para saber dónde estamos. Entonces, necesitamos que esto avance, ¿va? A ver... Uy, esto sí está interesante. Sí, está interesante. Hoy nos llegó esta información y algunos me han preguntado ya que si es un bulo o no. Puede decir la gente que no es un coronabulo, y no es un coronabulo. No es un coronabulo. Cierto petróleo que se produce en ciertos lugares del mundo, incluido México, incluido Canadá e incluido en algunos otros países, su valor es negativo. ¿Qué significa? Que para su compra en futuro, si quieren que se lleven ese petróleo, le van a tener que pagar el país que lo produce. Atentos, esto nos va a abrir una crisis y una situación completamente nueva. Probablemente en Europa no nos pegue tanto, porque a Europa el petróleo barato le interesa, pero cuidado, es que no está barato, es que ya cuesta más sacarlo que tenerlo. ¿Qué va a hacer un productor? Es decir, pues paro de sacar, porque si me está costando el dinero y puedo parar, voy a dejar de parar. Entonces, primer punto. Segundo punto, esto es una maniobra de una guerra comercial. Esta guerra comercial que se está estableciendo pues, no es el mejor momento para lucharla ni para sufrirla. ¿Y qué nos va a pasar? Pues que se va a llevar entre las patas, se va a llevar a muchos países que ya con la economía bastante tocada, esta situación le va a pegar más todavía. Primero a los productores pequeños de petróleo, México entre ellos, pero es que luego se va a llevar a muchos otros países en la misma circunstancia.
¿Qué problema tenemos ahora mismo con esta situación? Pues primero, que esta guerra comercial va a desatar muchos problemas, pero segundo, a nadie le extraña que aquí se puede estar fraguando una guerra física, una guerra de las de antes, una guerra de las de disparos, porque sabemos que las guerras hacen subir el precio del petróleo. Entonces, las guerras, los atentados y las situaciones políticamente convulsas en el mundo suben el precio del petróleo. Así que aquellos países que necesitan el petróleo caro para tener una economía saneada, y hay muchos, no voy a citar ninguno, pero hay muchos, pueden tener una gran ilusión, ¿no? De decir, vamos a generar una guerra, un atentado, una situación política compleja que haga que se eleve el precio de forma artificial o de forma natural del petróleo. Entonces, tengamos cuidado porque puede ser una situación que nos complique a corto plazo, ¿va? En este tema vamos a seguir hablando, porque vamos a hablar de coronavirus, vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de enfermedad, vamos a hablar de medidas, vamos a hablar de política poquito, pero vamos a hablar de política, pero vamos a hablar de economía. Y también lo estamos haciendo aconsejados, pues con también información propia y con información que nos van dando pues personas que colaboran conmigo con datos para elaborar esta información. Entonces quiero dejaros claro que entonces este tema del petróleo no es un bulo. Entonces, como tal, tengámoslo en cuenta y manejémoslo de forma inteligente. Es un dato que nos va a pasar, es un dato que vamos a tener, y cuidado que pues, en el futuro próximo esto puede traer más nubarrones aún. Así que no quiero ser derrotista, pero tengámoslo en cuenta, ¿va? Más. Venga, un coronabulo. Que este ya me ha llegado por varios sitios. El gobierno autoriza a las Fuerzas Armadas a desinfectar con medios aéreos. A ver. ¿Cómo es esto? A ver, ya saben lo que va a hacer, ¿no? Pues sí, señor. Es un coronabulo. No se va a fumigar, no se va a echar nada, no. O sea, lo que ayer se habló es que se va a combatir con aerosoles. O sea, pues que van a fumigar. Pero no están hablando de ningún caso de que vayan a utilizar aviones, de que vayan a utilizar drones, de que vayan a pasar helicópteros echándonos o fumigándonos. Ni es un plan mabélico de Soros, ni nada de eso, por favor. Céntrense y crean en cosas reales, ¿va? Más cositas. Ya, coronabulos no tengo más hoy. Hoy coronabulos no tengo más. Bueno, a lo mejor esto lo pueden considerar un coronabulo. Lo voy a compartir y ahora en los comentarios me siguen hablando. La segunda parte de la pregunta, sí, general. Pues decirle todos vimos este vídeo ayer. Estamos trabajando desde... Vemos al general de la Guardia Civil especialistas hablando en de dos direcciones. Una, pues a través de la situación, de la jefatura de información, con el objetivo hablando de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, la lucha y contra otras los de las bulos, líneas y de aquí trabajo atentos a lo que dice. es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Es también... Ok, ya lo hemos visto, ¿no? Todo lo hemos visto, todo lo hemos escuchado, y yo tengo una reflexión. Yo soy, firme defensor del Instituto Armado de la Guardia Civil. Tengo grandes amigos que han servido ahí o siguen sirviendo. Me parece una institución garante de nuestros derechos, pero me preocupa sobremanera esta información que nos dieron ayer. Voy a pensar bien, se equivocó, fue un lapsus lingüe, como quieren decir, y fue un error. Todos nos podemos equivocar. El tema es que todo el mundo ha salido a dar esta explicación, menos la persona que lo dijo. Entonces, a mí, si es verdad que es un error, y yo lo entiendo perfectamente, y hay errores mucho más graves que están costando vidas humanas y no han dimitido, yo no estoy hablando de que dimitan ni nada de eso. Simplemente, pues sí, me equivoqué, la presión, el directo, bla, bla, lo que quieras. Me parece bien. El que tiene boca se equivoca. Pero sí es un problema que podamos... Que sí haya un atisbo de verdad en este tema, ¿no? Si es verdad y se está estableciendo algún control, como ya hemos hablado y vamos hablando, para que el peso de la información sea más a favor del gobierno que en contra, esto sí sería una crisis de la democracia de forma absoluta. Entonces, por favor, yo, si es un error, me parece perfecto y estaría encantado de que pues, en la próxima rueda de prensa el general lo diga
Y si lo dice, pues lo entenderemos todos y yo espero que nadie piense que es que recibió presiones para negarlo. Si lo dice el general, para mí tiene toda su credibilidad. Y igual que la tiene si lo dice el general ahora, lo tiene si lo dice ayer. Entonces yo espero, por favor, que el único que se tenga que retractar sea él. Y no estoy viendo cargos políticos retractándose cuando ellos no han dicho nada. Entonces, este es el último punto que quería tocar. Se me quedó en el tintero el tema de las pruebas, pero es un tema muy denso y requiere casi un programa completo, ¿no? Y estoy viendo a ver cómo lo troceo para que sea más sencillo y más asimilable. Hasta aquí el programa de hoy y solo os voy a pedir una cosa. Están pasando muchas cosas y dentro de 2 meses muchas de estas cosas que están pasando no nos acordaremos, primero porque nuestro cerebro no querrá acordarse. Nuestro cerebro es único para intentar olvidar aquellas cosas que no nos gustan. A mí me lo enseñaron, tuve un accidente de moto y me enseñaron cómo el proceso de tu cerebro hace que se olviden los detalles. Hasta 24 horas estuve que no me acordaba de nada, ¿no? Eso es un punto. Y el segundo punto es que van a hacer muchas cosas para que olvidemos. Es importante que no olvidemos, pero que no olvidemos nada. No olvidemos a los héroes que están dando su labor, incluso su vida en algunos casos, como doctores, policías, guardias civiles, militares, policías locales, celadores, personal de limpieza, todos los que me dejo. No nos olvidemos de ellos, porque los héroes son útiles mientras son útiles. Cuando dejan de ser útiles ya la gente se deja de acordar de los héroes. Entonces, primer punto, tengamos respeto por ellos. Segundo, nos tenemos que acordar de los fallecidos. Más de 20.500 fallecidos al cierre de esta edición y siguen creciendo. Entonces, nos tenemos que seguir acordando de los fallecidos en España y en todo el mundo, pero nos acordemos. Y tercero, del sacrificio que estamos haciendo todos, quedándonos en nuestras casas, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros negocios, que algunos están quebrando. Acordémonos de todo, porque van a querer jugar dentro de 2 meses, 3 meses a que esto es un juego de trileros y nunca pasó, como si fuera el último capítulo de Los Serrano, que todo fue un sueño. No todo es un sueño. Tengan memoria. Y yo solo les pido que guarden estos vídeos, guarden apuntes, acuérdense de estas cosas, hagan publicaciones en redes que luego revisen. Porque estas cosas son las que nos van a garantizar pedir las responsabilidades a unos y a otros, a los que fueron de un lado y de otro, a los que se portaron bien, a los que se portaron mal, a los que acertaron para premiarles y reconocérselo, y a los que se equivocaron para pedirles las responsabilidades políticas o incluso penales si así se requiere. Hasta aquí el programa, no quiero alargarme más. Muchísimas gracias a todos por estar, os mando un fuerte saludo y nos vamos viendo los próximos días. ¡Ay, por favor, suscribiros y compartir y suscribir! Que no hemos llegado a los 500, que tenía esa apuesta y no llega a los 500. Tengo que llegar a los 500 ya. A ver si sois capaces, ¿va? Venga, un saludo a todos. Gracias.